Ya se lo decíamos, el gobierno federal en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que la licitación restringida que se había dado a conocer para la construcción de la refinería de Dos Bocas se declara desierta porque, dice el presidente, pedían mucho dinero y no garantizaban el tiempo de terminación de la obra que el gobierno quiere, y ahora esta refinería la va a construir Pemex. Es decir, simultáneamente el gobierno se propone construir el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el tren transísmico y ahora la refinería de Dos Bocas. Desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista energético o de la energía, ¿qué significa esta decisión? Lo vamos a platicar con Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía y director de la consultora GEMEC, quien ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Gonzalo, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Buenos días, Pascal, Rodrigo. Aquí estamos pues para conversar contigo sobre esto que se acaba de dar a conocer. ¿Cuál es tu reacción de bote pronto, Gonzalo? La primera es que no me sorprende en lo absoluto que haya sido desierto. No había forma de que empresas serias pudieran construir ese monstruo de refinería. Iba a ser la refinería más grande del país por tan poco tiempo, por tan poco dinero. Tú nos lo habías dicho, Sencillamente. estas eran, más allá de que sí se publicó que estas empresas enfrentaban acusaciones de corrupción, tú nos lo decías, eran las mejores para un proyecto de este tamaño, de estas características, y ahora pues se les ha hecho un lado y ha decidido el gobierno construir Dos Bocas con Pemex. Exactamente, solamente que aquí hay una cosa, Pascal. Y esto también es parte de los escenarios que empezamos a ver nosotros conforme iba avanzando a la licitación. Y es muy probable que sea Dos Bocas. Lo que también es muy probable es que ya no sea la refinería tan grande que se estaba planteando, que ya no sea de crudo pesado y que precisamente en una de esas que tampoco sean Dos Bocas. Es muy posible que todo esto simplemente sea una forma donde el gobierno mexicano pueda salvar cara. El presidente sí puede tener toda su refinería, pero ya no va a ser esa parte del legado que cambie todas las perspectivas, que deje que México deje de importar. Todo ese tipo de cosas ya están literalmente puestas en la tablita y no creo que vaya a ser el caso. ¿Por qué crees que pudiese cambiarse la ubicación? Creo que el presidente ha sido no solo muy vehemente y se ha mostrado muy decidido en construir una refinería, sino ha dicho que tiene que ser ahí justamente en Dos Bocas. ¿Por qué crees que podría cambiar la ubicación del proyecto? Lo que pasa es que es una cuestión de costo-beneficio, básicamente. Por ejemplo, ya se tienen todos, absolutamente, esta ingeniería de detalle para hacer una refinería en Tula, que fue toda la de Calderón, y por el otro lado sí está la parte, como dice, la parte de los aficionados a la tauromaquia, la parte de la gerencia, que es tener que hacerlo forzosamente en Dos Bocas. Ujú. Un elemento clave que justamente eleva considerablemente los costos, sobre todo los costos del aluminio. El nivel de corrosión que se tiene por la humedad tan presente en Dos Bocas hubiera hecho que los tubos de aluminio que van justamente en la refinería para llevar los productos, simplemente hace que en lugar de tener una vida útil de 21 años, esta se hubiera visto reducida a 7. Ujú. Ajá. El nivel de recubrimiento que requiere es una aleación especial por la cual se hay que pagar considerablemente más dinero. Todo este tipo de cosas ya estaban incluidas en la ingeniería de diseño, precisamente para la parte de Tula, que es una construcción normal, y se requerían muchísimas adecuaciones para la parte de Dos Bocas. Así que, como lo dije, es muy probable de que en una de esas sí veamos una refinería en Dos Bocas, pero no va a ser gigantesca, no va a ser de crudo pesado, no va a ser exactamente todo lo que nos habían dicho que iba a ser, ya es muy posible que no lo sea. Lo cual, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues podría ser hasta buena noticia, ¿no? Porque prácticamente lo habíamos platicado, no tenía mucho caso construir una gran refinería, no en este momento o no en las condiciones financieras que tiene Petróleos Mexicanos. Y preguntarte, desde un punto de vista presupuestal, ¿qué implicación puede tener esto en función de lo que ya se tenía aprobado y de que se pueda desescalar un gran proyecto como lo dejas entrever? Mira, fíjate, eso es una gran cosa justamente, Rodrigo. Y en parte nos dio la respuesta hace un par de semanas el subsecretario Arturo Herrera, que era justamente de que todo esto iba a salir para adelante, va a Dos Bocas, siempre y cuando tenga sentido.
Y en esa parte de que tenga sentido es ahorita donde todas las preguntas vuelven a resurgir. En ese sentido, es muy posible que si a lo mejor en este año no empiezan construcción, no empiezan a hacer muchas cosas, esos 2.500 millones de dólares, que fíjate que es más del doble de lo que estaban estimando por estos ahorros de fotocopias y viáticos, es mucho más del doble, simplemente ahora pueden hacer para ya sea las necesidades de financiamiento de Pemex este año, para ya hacer un pago adelantado de deuda o para echar a andar justamente más producción en los pozos de Pemex Exploración y Producción, la otra gran subsidiaria. Esa parte creo que hay mucha flexibilidad para mover esa parte del presupuesto. Sin embargo, al día de hoy, y con la información que va saliendo, yo me tendré que decantar en términos de que van a ser esos 2.500 millones de dólares para reanalizar el proyecto de Dos Bocas, y es muy posible que terminemos viendo una refinería del tamaño de Madero, 150,000, 175,000 barriles. ¿Que servirá de algo? No sirve realmente de nada, y tampoco, déjame ser súper claro, también Dos Bocas no serviría absolutamente de nada, porque la forma en que está planteado Dos Bocas es un proyecto que pierde dinero. Aunque produzca los barriles, pierde dinero, así que eso hubiera sido una cosa horrible. Al escalarlo hacia abajo es muy posible que tengas un periodo de construcción más corto, más medido. Incluso aquí es donde entra la parte de la tecnología modular. Es básicamente, pensemos lo que es un bloques Lego, y que van armando de esa forma. Eso le va a permitir, en este caso le puede permitir a una empresa, a un país, o al propio México o al propio Pemex, desarrollar de una forma relativamente rápida con unos costos muy accesibles, pero obviamente esto no llega a los 330,000 barriles que decía. Podemos a lo mejor empezar con 50,000 y de ahí subirlo a 100, después 150 en sexenios futuros. Oye, ¿y qué te parece el que se anuncie que la Secretaría de Energía se va a dedicar a eso, desde Villahermosa, únicamente a la refinería de Dos Bocas? Pues mira, yo creo que eso nos refleja tres cosas. Una es básicamente el énfasis, el interés, y sí, dejémoslo en interés, de tener que hacer esa refinería. Se tiene que hacer, y al parecer sin importar el costo. Eso es una de las cosas que creo que está bastante clara ahí. Dos, nos está mostrando justamente de que hace falta más trabajo. Indirectamente ese es el mensaje que se está mandando de afuera, de que se tiene que hacer más trabajo para tener una mejor evaluación de costos, porque no es posible que las cuatro ni siquiera estuvieran cerca. Eso es un elemento clave. Hasta donde nosotros hemos estimado, nada más tan solo por la obra de la refinería deben de haber andado entre los 14,000 a los 17,000 millones de dólares. Y es un periodo de construcción de 8 años. Esa es la forma en que estaba. Bueno, oye, nada más, perdóname que te interrumpa, claro, porque de repente me parece importante preguntarte esto. Nos dices, podría ser como la de Madero, y una como de Madero con este sistema modular del que nos hablas, ¿en cuánto tiempo podría estar lista? Por ejemplo, un módulo de 50,000 barriles podría ser construido en 18 meses. Esa es la parte, 18 meses. 50,000 barriles, 18 meses. ¿Cuánto produce potencialmente Madero? Madero nominalmente produce 175,000. Ahora, hay un elemento clave. Madero ha sufrido, y es la palabra clave, sufrido demasiadas afectaciones por desgaste, falta de inversión, mala operación, muchas cosas, y Madero prácticamente ha estado parada desde septiembre. Operó 2 semanas en febrero, se incendió una planta catalítica y volvió a estar fuera de circulación hasta este momento. Así que no es el mejor referencia Madero, pero en términos de tamaño es como lo planteaba. Gonzalo, pues simplemente, y por último preguntarte, ¿qué tanto esta producción que pudiese tener Dos Bocas tendría una incidencia, digamos, pues en los siguientes 3 años? Porque se anuncia hoy, pues a partir de junio, y si es en la escala que estás planteando, 18 meses, ¿podría tener alguna incidencia en términos de las capacidades? Sí, solamente que tiene que ser un elemento clave. Y por eso creo que hay que hacer esa aclaración. Si se hace con tecnología modular, una refinería con tecnología modular, prácticamente al día de hoy solamente se puede hacer para crudos ligeros. No se puede hacer para crudos pesados. Los procesos son diferentes y requieren otras configuraciones. Si ese fuera el camino, pensando y adelantándonos aquí, la idea es de que entonces México sí tendría todavía que importar, y por diseño y casi por obligación, crudo ligero, y nos hemos dado cuenta que el presidente se ha
o estofúrico cuando ese es el caso. Así que también no nos adelantemos, es una de las posibilidades que se le abre ahorita a Petróleos Mexicanos y le ayuda a comprar tiempo para sus electores y también para hacer que este proyecto funcione a la vista de las calificadoras. Insistir de que sea un monstruo de 330,000 barriles en Dos Bocas, simplemente ya sería un despropósito que obviamente ahí sí estaría un problema con la calificación crediticia. Oye, ¿y cuándo crees que escuchemos esto que nos estás planteando como una posibilidad que en realidad, es decir, que los encargados del proyecto digan, bueno, sí se va a construir, pero va a ser mucho más chico que lo que originalmente pensábamos? Fíjate, Pascal, esa es una muy buena pregunta, porque ahorita como ya va a ser un proyecto propio entonces de la Secretaría de Energía, la necesidad de informar ya no es tan clara. Por ejemplo, si era, Petróleos Mexicanos, sí tiene atados muchísimos controles para la contratación de obra y por ende hay mayores obligaciones de transparencia de información. En el caso cuando es una Secretaría de Estado no necesariamente aplica los mismos controles. Yo esperaría un par de meses, si fueran responsables, yo esperaría un par de meses para ver el escalamiento del proyecto, la tecnología y sobre todo el tamaño. Eso al menos sería un par de meses. Bueno, oye, si fuese algo de 50,000 o 100,000 barriles, ¿crees que a las calificadoras les va a preocupar? Yo creo que sería muy bien recibida la cautela que estaría mostrando el gobierno mexicano. Eso sería una señal bastante buena allá afuera. Pero si de pronto sale la secretaria o algún otro funcionario de la Secretaría de Energía o del propio Pemex para decir de que van a construir 330,000 barriles en 3 años, pues perdón, pero entonces ahí sí va a ser de que no han entendido la lección, que no saben de lo que están hablando y literalmente todo eso se va a ver reflejado en la calificación de Pemex. Entonces, Gonzalo, resumiendo, hay dos grandes posibilidades. Una, que para efectos de cortar un listón y con criterios políticos, se corte ese listón de algo mucho más pequeño. O dos, y eso, bueno, pues lo tendremos que ir viendo en las señales hacia adelante en términos del alcance de cierta opacidad o no dar específicos con respecto al proyecto, pero claramente vamos a ir sabiendo de un proyecto de una refinería más pequeña. O el segundo camino es no entender que no se entendió y a partir de ahí, pues, sí veríamos otro tipo de consecuencias, ¿no? Es decir, insistir en el proyecto de gran envergadura. Exactamente, Rodrigo, exactamente. Hasta ahorita parece que esas son las dos grandes opciones. Ahorita, como yo suelo decir, esto es básicamente una bendición disfrazada y que haya salido así la licitación, porque le da tiempo justamente al gobierno para reevaluar el proyecto. Ojalá que lo hagan, ojalá que aprovechen ese tiempo y de la mejor forma y más responsable posible. Pues muy bien, Gonzalo, como siempre te agradecemos mucho que nos tomes la llamada, muy amable. Pascal, Rodrigo, les mando un abrazo a ustedes y al público. Gracias, Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía. ¿Cómo ves, Rodrigo? Pues bueno, ya por lo menos hay una opción que no es tan negativa en términos de que se escale el proyecto. Esperemos que hayan tenido una reunión con la Secretaría de Hacienda, porque esto evidentemente tiene un impacto en el presupuesto. Si sale, como dice Gonzalo, vía la Secretaría de Energía, bien, porque para efectos de Petróleos Mexicanos te permite hacer un mejor planteamiento a los inversionistas. Si no es el caso, pues veremos más improvisación hacia adelante en términos... Pues, la siguiente pregunta que hoy están teniendo los inversionistas son llamadas, tendría que ser a la Secretaría de Hacienda. Pues, en términos del origen del dinero. Claro, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Bueno, para efectos de Pemex. Hay que decir que están presupuestados 50,000 millones de pesos este año para eso.